Bienvenidos, esto es Conciencia Vial, estamos en Canal 5 para todo el país y vamos a hablar hoy de un tema que hace a todo el país y tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. José Luis Asquian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, nos acompaña para hablar de todo lo que tiene que ver de la temática de seguridad vial y el Ministerio de Salud Pública. Pero como también es la primera vez, seguramente vamos a hablar con él de cómo fue su experiencia como conductor, cómo empezó y cómo se maneja en el circuito vial. Momento de comenzar con el programa de hoy. Bienvenidos a Conciencia Vial. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país. Y es un gusto comenzar el programa de hoy con el licenciado José Luis Asquian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Primera vez que nos visitás, un gusto que estés en Conciencia Vial. Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto también. Bueno, en la entrevista de hoy vamos a dedicarle el programa a él. No solo vamos a hablar de lo que hace el Ministerio, te queremos conocer un poquito más, porque cuando viene alguna figura que es pública, que es conocida, la traemos al terreno de lo humano, de lo que hacemos todos. Todos formamos parte del circuito vial. Y vos hoy estás ocupando un cargo, pero antes fuiste conductor. Así que algunas preguntas personales van a dar comienzo a la nota. Por ejemplo, tenés menos de 40 años. Sí, 39, recién cumplidos en julio. En tu generación, los de 39 ya empezaban a sentir que sacar la libreta era algo más complejo. Yo tengo 57, sacar la libreta para mí fue dar la vuelta a manzana, te quiero contar para que tengas una idea, y no es tanta la diferencia de edad que tenemos. Claro. En tu generación ya tuviste que tomar clases, te generó cierto estrés, ¿cómo fue? Yo fui a academia, sí, ya en la generación del liceo, ya la academia se imponía. No era requisito obligatorio como lo es ahora, pero ya se venía sucediendo que lo mejor para dar el examen, para aprender bien lo que significa las normas de tránsito, el comportamiento, el respeto a los peatones, a los otros conductores, era tomar clases con academia. Y bueno, yo fui por ese camino y luego todo el aprendizaje con referentes que también va sucediendo. Un poco familiares. Adultos, siempre familiares. Sobre todo en la ruta, porque el problema que seguimos teniendo hoy en día es que las academias no nos enseñan a manejar en la ruta y a veces dependemos del padre, la madre o alguien que las primeras veces que hacemos ruta nos dando indicaciones. Supongo que te pasó más o menos lo mismo. Sí, exacto. Referentes mayores en ruta, los primeros viajes y siempre con el respeto a la doble raya, que eso tiene que ser sagrado, las señales de tránsito, los límites de velocidad, son cuestiones que uno va adquiriendo desde que va aprendiendo a manejar. Y ahora tengo una hija de 19 años que también está iniciando el proceso de habilitación. ¿Y cómo sos como pseudo instructor? ¿Le das una mano o le complicás la vida? Te dice, papá, mejor no me ayudes. Le complico, conmigo prefiere no salir porque le complico. Sí, le estreso mucho. ¿En tu casa había disponibilidad de auto o manejabas cada tanto después que sacaste la libreta? No, teníamos disponibilidad, pero las primeras prácticas fueron con familiares, pero la academia fue la que te inicia en la calle o la que te lleva a la calle, porque el auto familiar podés usarlo capaz que en alguna cuadra de balneario o en alguna cuadra acá en el Prado o en donde más o menos todos habitualmente conducen, pero la academia es la que te lleva al terreno de lo práctico en territorio y ahí creo que es la ventaja y es donde tenemos que hacer hincapié, que es donde se debe aprender de verdad. Volviendo un poco a tu etapa de inicios, han pasado 20 algo de años, 21 años desde que sacaste la libreta, no sé si la sacaste a los 18 después, pero no importa, 20 años. Sí. ¿Cómo notás la diferencia entre cuando arrancaste a manejar, el tránsito que vemos hoy, la cantidad de autos, las complejidades hoy y hace 20 años? Y bueno, esto se va complejizando, ¿no? La ciudad va creciendo, el número del parque automotor va creciendo, la movilidad va creciendo, hay una mayor incidencia de los vehículos ciclomotores, de las motos, de bicicletas, y la infraestructura es más o menos la misma. Entonces, si uno compara la circulación de autos de hace 20 años, 30 años con la de ahora, es mucho mayor el número de circulación, es mucho mayor el número de ciclomotores, de automotores. En definitiva, eso ha ido en aumento también de personas que prefieren, antes que el transporte público, adquirir una moto, comprar una moto en cuotas o sacar, o mismo las bicicletas, que se ha impulsado en los últimos años, y eso complejiza lo que es la circulación y el ordenamiento un poco de la vía pública. Nos falta un poco de generosidad para este crecimiento que se dio, ¿no? Porque cuando éramos menos en la calle circulando,
había menos autos, menos motos, como que la generosidad se daba porque no estabas tan en contacto con los demás. Ha crecido el parque automotor, pero esto de darle paso al otro, de dejar que entre, de no bloquear una bocacalle, como que nos falta. No sé, es mi visión. No sé qué opinas vos. Sí, o sea, totalmente subjetivo, yo creo lo mismo, que parte un poco también de que estamos en una sociedad capaz que más violenta, un poco más agresiva en el día a día, además transitamos a mayor velocidad diaria en nuestras relaciones, lo que es las cuestiones del momento, lo que son las cuestiones de tener velocidad en nuestra vida diaria, en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestros afectos, en nuestras relaciones, vivimos más acelerados. Y esa aceleración se traslada también en el manejo y creo que ahí tenemos que tener mayor control entre todos, mayor solidaridad, como tú decís, ante los más vulnerables, los peatones, las bicicletas, los ciclomotores, para tener una convivencia pacífica y prevenir accidentes, que es en definitiva lo que es más importante para la sociedad. Te tocó vivir como conductor, quizás un tramo menor que el que me tocó a mí, pero ir viendo los cambios, ¿no? Por ejemplo, en el 94 el 08, un poco más adelante el control del alcohol. Empezaba a tomar conciencia que el alcohol y la conducción no se llevaban, cosa que de repente en mi juventud seguro no se hablaba de eso, es decir, el alcohol y la conducción no eran cosas que se vinculaban. ¿A vos cómo viviste el proceso de aceptación de ir hacia el cero alcohol y qué opinión tenés? Bueno, creo que es un proceso que ha venido desde hace varios años, como tú decís. Hoy está instalado, lo que es el cero ya en nuestro país está instalado, comparado con otros países. En Uruguay ya hace varios años que se ha transformado en una política pública y tenemos que avanzar e ir a más. Y ahora estamos trabajando en un proyecto para tolerancia cero en drogas, que lo habíamos presentado en el Parlamento en el periodo pasado, en el 2016, y ahora estamos perfeccionándolo y próximos a introducirlo en las próximas semanas o meses para equiparar las penas en el tránsito de lo que es conducir bajo efectos de marihuana y cocaína a lo que es efectos del alcohol. Entonces, en ese sentido, tolerancia cero al alcohol y a las drogas en el tránsito. Te tengo que hacer una pregunta, después seguimos hablando de algunos temas anecdóticos, pero te voy a hacer una pregunta al respecto para no irnos de tema, que es que cada vez que planteamos marihuana y cocaína, en realidad cocaína todavía no se controla mucho en Uruguay y marihuana muy poco, por lo menos por lo que nosotros recibimos de la Junta de Intendentes y lo que son los controles, y la gente nos salta y nos dice, ¿y los psicofármacos cuándo los van a controlar? Entonces te traslado la pregunta. Es una buena pregunta y por eso, junto con la UNACEF y la Facultad de Medicina, se encargó un estudio del Ministerio de Salud Pública para evaluar y estudiar los efectos de psicofármacos en lo que son los conductores de ciclomotores. Ese estudio está encargado a la Cátedra de Medicina Familiar de la Universidad de la República, se está avanzando para medir efectivamente cuáles son esos efectos en los conductores. Ahí la dificultad son los equipos de medición. Sí, después cómo controlar si tiene o si tomó o no un psicofármaco. Es complejo ese control a nivel mundial. Sí, sí. El control ese es lo más complejo. Pero, como tú decís, es un camino que va avanzando desde hace varios años, que fue por el alcohol, ahora estamos planteando el control a ciertas drogas y va a ir avanzando también. He hablado con alguien que me dijo que como los psicofármacos, muchos de ellos son con receta verde, debería haber un cruzamiento de datos de aquel que tiene receta verde que por el periodo que esté medicado de repente tener una limitación, no manejar de noche o tener ciertas restricciones como puede figurar en la libreta. ¿Se puede llegar a legislar por ese lado? ¿Puede estar en la idea? Y ahí necesitamos una herramienta tecnológica, ¿no? Que ha tenido un desarrollo bastante amplio. Nosotros no tenemos receta electrónica, por lo cual es difícil conocer cuál es la prescripción de los medicamentos a las personas. Podemos tener la historia clínica electrónica, que en nuestro país ha tenido un avance muy significativo. Creo que si cada paciente decide subirla, ¿no? No, es universal. No es universal, no está todavía en un grado de avance en todos los prestadores de salud. Hay prestadores que tienen un 100% de historia clínica electrónica, hay otros que han ido avanzando progresivamente, pero hay que tener la historia clínica y la prescripción electrónica, o sea, las recetas. Sí, que la receta que da el médico no sea de un papelito verde, sino que que quede registrado. Que quede registrada, que muchos prestadores ya lo tienen incorporado en sus sistemas. Necesitamos avanzar en un sistema tecnológico que permita a la unidad sanitaria o al Ministerio de Salud Pública tener esa información que hoy no la tenemos. Podemos decir entonces que estamos en la etapa de indagatoria, de averiguar qué efectos producen los psicofármacos y ver qué camino se recorre. El estudio sí, ya está encargado, fue presentado por la UNACEF hace algunas semanas y está en la etapa de llevarlo adelante por parte de la Cátedra de Medicina Familiar, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con la UNACEF, con ACE, con otros organismos, y la idea es evaluar, estudiar cuál es el efecto de psicofármacos en conductores. Bien, cuando arrancamos hace unos 13 años, uno de los temas que estaba posicionado muy fuerte eran los sistemas de retención infantil, y eso también llevó a un proceso de que los
conductores aprendiéramos y nos diéramos cuenta de que nuestros niños viajaban y viajan horrible, porque hoy en día 30% en Montevideo utiliza el sistema de retención infantil. ¿Cómo viviste vos el proceso y qué opinas de estos sistemas? A ver, Jorge, yo recuerdo en la época de niñez ir adelante sin cinto. Totalmente. O ir sentado en el medio, adelante, cuando iban varios en Era la en el lógica auto. de la época. Y ahí era en aquel momento que, claro, había menos circulación, capaz que la velocidad también era menor, era otra realidad, pero era una irresponsabilidad. Hoy, con el diario del 2023, o con la información que tenemos en el 2023 y la conciencia que tenemos en el 2023, era totalmente una irresponsabilidad, eso que sucedía hace varios años. Hoy a nadie se le pasa por la cabeza, no, y se le debería pasar por la cabeza que un menor vaya adelante sin cinturón de seguridad, o sentado en el medio, o en condiciones totalmente inseguras. Sucede, y quizás en algunos casos sucede, en menor medida, ha ido descendiendo. Pero eso que sucedía hace 20 o 30 años ha ido descendiendo gracias a la incorporación de las sillas de retención, de la educación, de la conciencia, y por suerte las generaciones que siguen son más responsables en eso y tienen mayor conciencia desde la educación inicial a todo el proceso educativo, la información que se da sobre no solo cuidado en la vía pública, cuidado del medio ambiente, cuidado de otros factores que afectan a la salud, que hace que progresivamente se vaya mejorando en esos aspectos. Creo que un factor fundamental es lo que es seguridad vial, que ha ido mejorando desde el aspecto de la conciencia de la educación y del aspecto también de la seguridad de los automóviles, de la seguridad de los anclajes para las sillas, de la seguridad de los airbags. Hace años los airbags no estaban obligatorios para todos los automóviles que se comercializan. Hoy eso es una realidad y hay que seguir avanzando en medidas de seguridad que sirvan para, en caso de tener accidente, prevenir lesiones o fallecimientos. Hay departamentos que hay una infraestructura mayor, hay otros departamentos que tienen infraestructura menor. Lo que sí hay que hacer un trabajo en conjunto, que es lo que hace la UNACEB con el gobierno central y con las intendencias, y eso ha ido mejorando. A cada nivel en cada departamento. Hay departamentos que está más avanzado y hay departamentos que están menos avanzados. Pero si vos mirás en líneas generales, ha habido un convencimiento paulatino, progresivo de todo el país. Aún falta seguir trabajando en ese sentido, en elementos que lo que señalan los siniestros de tránsito, que son prevenibles. Las muertes por accidente de tránsito son prevenibles. Entonces, si son prevenibles, tenemos que trabajar y hacer el máximo esfuerzo en esa prevención. Y esa prevención se da por educación, por medidas de seguridad, por contralor, por una serie de factores que hace a que se prevengan los accidentes. Te propongo hacer una pausa también a ustedes y después de la misma nos metemos en algunos temas del Ministerio de Salud Pública que tiene que ver con la interacción con otras organizaciones del Estado, pero a su vez también ese comparativo, voy a arrancar por ese lado cuando volvamos, ese comparativo que se hizo con la pandemia, de que originalmente después la pandemia se llevó muchas más vidas, pero originalmente también se habló de los siniestros en un comparativo. Pausa, breve pausa y ya volvemos aquí al segundo tramo de Conciencia Vial. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Comenzamos a recorrer el tramo final del programa de hoy, pero seguimos hablando con el licenciado José Luis Satkian, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, con quien ya dejaba planteado un tema y que quizás fue lo que más sorprendió al Ministerio de Salud Pública, el tener que tener ese protagonismo de entrada en este gobierno, que fue la pandemia. No vamos a hablar de la pandemia. Lo que sí te quiero preguntar, en algún momento se vinculó la pandemia con la siniestralidad, es decir, los muertos por siniestro de tránsito, que todos los años morían 400, y hubo un comparativo cuando empezaron las muertes por la pandemia, se decía, bueno, pero miren, no se olviden de este flagelo. Incluso nosotros que hacemos seguridad vial decíamos, bueno, seguramente ahora que se ha tomado tanta cuenta y todo el mundo cuenta las muertes del Uruguay, nadie sabía que había 34.000 muertos por año en Uruguay. Yo estoy seguro que preguntaba, nadie sabía la cifra. Después nos volvimos expertos, como ahora con el agua, que iba a haber una mirada. Bueno, ¿cómo fue esa comparación? ¿De qué sirvió esa comparación que estuvo flotando para el Ministerio de Salud Pública entre pandemia y siniestralidad? Yo creo que dentro de los aspectos que dejó la pandemia es la revalorización de la salud pública.
de la salud personal y de la salud colectiva. La pandemia sirvió para demostrar la importancia de la salud humana, porque sin salud no podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos desarrollarnos. Primero empieza por la salud personal, y estar bien desde el punto de vista de salud personal hace a la salud colectiva. Y eso creo que fue lo que la pandemia demostró. Y lo vemos en un aumento de la demanda de los servicios de salud. Posterior a la pandemia, una vez que se puso al día todo lo que eran los estudios oncológicos, las operaciones, igual hay un aumento sostenido en Uruguay y en la región y en América del consumo de servicios de salud, de estudios diagnósticos, de consulta con los médicos, de operaciones, porque revalorizamos la importancia de estar bien físicamente, mentalmente, para poder desarrollarnos, para poder interactuar, para poder hacer nuestras actividades diarias, y creo que eso es algo importante que dejó la pandemia. Y en materia de seguridad vial también creo que esa solidaridad que se dio en la pandemia de cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás, hay que trasladarlo al tránsito y hay que trasladarlo a nuestra vida diaria y a la vida pública. El usar el tapabocas para cuidar a las demás personas es lo mismo que respetar las señales de tránsito o respetar las medidas de precaución para cuidarnos a nosotros y para cuidar a los demás. Bien, sí, es un tema de educación. Yo creo que hay que aprovechar ese momento, sí. Te quería preguntar, porque también muchas veces se le dice al Ministerio de Salud Pública que se gasta mucho en los siniestrados. Yo he escuchado cifras de 600 millones de dólares a 1.500. No sé si hay una cifra, capaz que si tú la tenés nos la das, pero no es una cifra exacta. ¿Qué se puede hacer para, hasta desde el punto de vista económico, optimizar los recursos del Ministerio y adelantarse a la jugada y en vez de pagar por gente lesionada, no pagar por gente no lesionada? Hoy hablábamos de que es prevenible lo que es la siniestralidad. Entonces, si es prevenible, el mayor foco tiene que ser la previsión y no después el tratamiento. Según estudios internacionales o también que hemos internalizado otras mediciones, Uruguay invierte o gasta en lo que es siniestralidad 1.44% del PBI. Estamos hablando cerca de 1.300, 1.400 millones de dólares por año. O sea que está más cerca de la cifra alta que de la cifra baja. Exacto. El tema que ahí se divide en lo que son los costos materiales o los años de vida perdido también. 32.248 años de vida perdidos en materia de siniestralidad por año, contando lo que son los fallecimientos, contando las lesiones, contando los daños a las personas o lo que son después las recuperaciones. El país está perdiendo 32.248 años productivos en cada año. Claro. Que sí, pasa. Porque los lesionados superan están casi en los 30.000, si le pones un año a cada lesionado ya estás en los 30.000 años. Exacto, es una cifra... Digo porque suena tan grande la cifra que la gente debe decir se equivocó, Santiago. No. Es hasta lógica, si uno hace matemática básica es hasta lógica. ¿Y cuál es el rol que sentís que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública en esa prevención? Bueno, ahí nosotros trabajamos con la UNACEB de manera coordinada en lo que es capacitaciones, en lo que son las medidas de prevención. No tenemos un rol fiscalizador, que eso se le otorga a los gobiernos departamentales y a la Policía de Tránsito, pero sí en lo que es también la atención inmediata de acuerdo a los servicios de salud. Trabajamos con UNACEB en la capacitación de conductores de emergencias móviles, para lo que es la llegada a tiempo y luego el traslado de pacientes críticos hacia las puertas de emergencia. Trabajamos también con la UNACEB en capacitaciones al resto de los conductores de lo que son el gobierno central o trabajadores públicos. Trabajamos en medidas de prevención en lo que son los controles de drogas, que recién hacíamos referencia al proyecto de ley que está próximo a presentarse, en lo que es también el estudio de psicofármacos. Nosotros vemos de una forma integral desde el Ministerio de Salud Pública poner énfasis en la prevención y luego posteriormente, si sucede un accidente, en el tratamiento a tiempo y la correcta conducción de los equipos de salud. Capacitamos no solo al chofer de la ambulancia, que es importante, forma parte de un equipo de salud, porque si el chofer no llega a tiempo o no conduce de manera eficiente para poder llegar a una puerta de emergencia, puede correr riesgo la vida de las personas. Trabajamos también la capacitación del equipo, de los licenciados en enfermería que están en las ambulancias, de los médicos, para lo que es la correcta atención, y eso es en manera coordinada con la UNACEB para poder dar desde la salud un granito de arena o una apuesta a lo que es materia de prevención y tratamiento. Y después trabajamos en otros aspectos que son más resortes de UNACEB y de los gobiernos nacionales y departamentales. Estamos trabajando también en evaluación de
lo que son llegada a accidentes carreteros. Bueno, ahí está el gran problema porque es donde más tiene se un demora. Nuestro país tiene un debe, lo que es la atención carretera. Tenemos varias líneas de trabajo que eventualmente vamos a ir avanzando en la medida de lo posible, y luego lo que son los gobiernos departamentales, que también ahí hay una necesidad de trabajo con las intendencias. Pero el Ministerio de Salud Pública es el encargado del convenio con las emergencias móviles, es el encargado de gestionar ese convenio para la atención en vía pública y la correcta derivación a los centros de salud. No hay que olvidar la fuerte inversión que se ha hecho en infraestructura en estos últimos años, con un 80% de las rutas intervenidas por parte del Ministerio de Transporte, con 2.500 millones de dólares invertidos. O sea, hay una inversión que es en infraestructura que va a redundar en una mejora en lo que son las condiciones de tránsito. Sí, claro, una mejor estructura vial. Exacto, eso es básico. ¿Cuántas veces hemos oído accidentes por el estado defectuoso de las rutas o aquaplaning o distintos problemas que con las inversiones que se están haciendo la idea es que eso disminuya, así que eso va a ser algo importante. Así como hablabas de los accidentes carreteros, te quiero llevar a todo el país. Las puertas de emergencia en las ciudades grandes, nosotros somos un programa que sale desde la capital pero va para todo el país por Canal 5, los médicos saben que jueves, viernes, sábado aumenta la cantidad de gente que van a atender por un siniestro. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque ustedes por datos de salud pública seguramente tienen también puertas de hospitales que están saturadas. ¿Tenemos un refuerzo esos días? ¿Se está tranquilo en el interior? ¿Tienen esa conciencia de que también van a tener más gente por siniestros? Sí, hay días que las puertas de emergencia, de acuerdo a las patologías, trabajan más. Por siniestro de tránsito son los fines de semana. Por enfermedades respiratorias hay una casualidad que sea los lunes. Claro. Los lunes son los justo días después del fin de semana que hay mayor cantidad de consultas en puertas de emergencia por otras cuestiones. O sea que de acuerdo a las patologías, de acuerdo a la estacionalidad también, de acuerdo a la época del año, hay que mayor trabajo o menor trabajo. En invierno también las puertas de emergencia tienen una mayor ocupación por todo lo que son las enfermedades de esta época del año. ¿Y el interior mantiene la tendencia igual que en el interior se comporta igual, en eso en nuestro país todo parejo. Se maneja de la misma forma, así en cuanto a la siniestralidad. Los estudios de la UNACEF así lo revelan, que los días de la semana, los viernes y los sábados, jueves, viernes y sábados son los días de mayor incidencia en cuanto a siniestros, y lunes y martes son los días de menor incidencia. Entonces, importante de la prevención, del cuidado de las normas de tránsito, el manejo responsable, la correcta capacitación, el correcto control, creo que es lo vital para lo que es la circulación y el respeto hacia los demás. Desde el Ministerio de Salud Pública hacemos un fuerte énfasis en prevención en todas las causas de mortalidad que son prevenibles. Hay causas que no son prevenibles, pero hay causas que son prevenibles, y lo que se previene se ahorra en salud. Nosotros siempre decimos lo mismo, lo que se invierte en prevención se ahorra en salud, de la persona y del sistema. Entonces ahí creo que tenemos una oportunidad para seguir trabajando en materia de prevención, en conjunto con la UNACEF, en conjunto con la ANEP, con los prestadores de salud, con los gobiernos departamentales, porque en definitiva todos hacemos a la vida del país, todos transitamos en lo que es la vía pública y todos tenemos que tener respeto por los demás. Bien, gracias por hoy. Nuestra productora Silvia Rodríguez tiene una frase que acuñó cuando empezó, que es que la seguridad en el tránsito es responsabilidad de todos. Dijiste más o menos lo mismo, Bueno. Por lo cual coincidís con nuestra productora. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy, como siempre un gusto haberte tenido aquí. Gracias por hoy. Esperemos que no sea la última vez. No, esperemos que no. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de poder conversar de estos temas que son de vital importancia para el Ministerio de Salud Pública. Bien, y gracias a ustedes también, porque ya estamos cerrando el programa de hoy. Nos queda un poquito porque en la despedida ya los estoy invitando para la semana que viene para encontrarnos aquí en la pantalla de Canal 5, o si nos están viendo en la repetición, también en la repetición aquí en la pantalla de este canal del Estado que llega a todo el país. Pero nos queda el Consejo del Banco de Seguros del Estado. Con eso cerramos el programa de hoy. Gracias como siempre. Manténganse en contacto a través de nuestro WhatsApp durante toda la semana. Son bienvenidas todas las preguntas que nos hacen, porque muchas de ellas han generado entrevistas, como en el caso de las que... Bueno, al Ministerio de Salud Pública había unas cuantas preguntas que nos venían haciendo, así que hoy hubo unas cuantas que eran de ustedes. Gracias por hoy. Hola, bienvenidos a la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado. Clase 3. Preferencias. Si no hay un agente de tránsito o una señal, la preferencia la tiene siempre el de la derecha, excepto si va a doblar.
Los peatones tienen preferencia en todos los cruces peatonales y esquinas, siempre y cuando no haya un semáforo. ¿Qué te pareció la clase? Si tenés alguna duda, dejala en los comentarios que te respondemos. Manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Nos vemos. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país.